Estamos en el examen 2 de junio del 2017. Vamos a proceder a resolver la pregunta número 8, que debéis ver que son dos castillos de reacciones. En el primer apartado se parte del ciclohexano, en el segundo apartado se parte del benceno. Voy a aprovechar para repasar, haciendo estos ejercicios, sobre todo las reacciones de sustitución que se desarrollan en la asignatura. Como recordaréis, hay tres grandes tipos de sustituciones. Las sustituciones electrofílicas, que la desarrollan los sistemas aromáticos, con unos intermedios de reacción que son los carbocationes resonantes de Whelan. Las sustituciones nucleofílicas, que las podemos hacer en cadenas alifáticas o en cadenas aromáticas. Cuando trabajamos en cadenas alifáticas podemos hablar de la SN1 o de la SN2. La SN1 es un mecanismo de carbocationes, en cambio la SN2 es un mecanismo concertado. Cuando hablamos de la sustitución nucleofílica sobre cadenas aromáticas, debemos encontrar los siguientes ejemplos de reacción. Tratar la anilina con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura nos lleva a la formación de las sales de diazonio, que recordaréis que son tremendamente inestables. Cuando el nitrógeno abandona la molécula, abandona el soporte carbonado, nos deja el catión benzonio. Ojo, el catión benzonio es ortogonal, es perpendicular al sistema aromático. No confundir con los intermedios de Whelan. Ahí puede entrar el nucleófilo formando el fenol, el benzonitrilo, el iodobenceno, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar en el ejercicio el caso de un anillo aromático que tenga grupos desactivantes, grupos electroatractores y un halógeno en posiciones ortopara. Cuando tenemos esa situación, la molécula es susceptible de sufrir el ataque nucleofílico, desarrollando unos intermedios de reacción que son los intermedios de Messenheimer. Recordar, halógeno unido a anillo aromático en ortopara con respecto a grupos electroatractores. Y por último, la sustitución radicálica. He cogido la molécula de etilbenceno, pongo bromo 2, luz y temperatura, o la N-bromosulfirimida, sugiero una rotura homolítica y sustituyendo un hidrógeno por un bromo formo la molécula de derivado halogenado. Pasamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio parte de la molécula de ciclohexano, como podéis ver, y se trata con bromo 2, luz y temperatura. Luego aquí estaríamos haciendo una sustitución radicálica, roturas homolíticas, formando la molécula de bromo ciclohexano. Hacia arriba la tratan con bisulfuro de sodio, un poderoso nucleófilo, por tanto, sustitución de tipo SN2, obteniendo el ciclohexanotiol. Los tioles son muchísimo más ácidos que los alcoholes, por eso tratado con sosa formaría la sal, y la sal del tiol con yoduro de metilo, una reacción totalmente análoga a la síntesis de Williamson de éteres, se formaría el sulfuro de metilo y ciclohexilo, que son sensibles a la oxidación. Aquí me ponen solamente un nivel de oxidación con agua oxigenada, yo he hecho la oxidación completa, para recordaros que el átomo de azufre con hibridación sp3 tiene valencia 2, pero puede promocionar electrones para pasar a valencia 4 o a valencia 6, cogiendo oxígeno y volviendo a coger oxígeno, formando lo que se llama el sulfóxido o la sulfona. Por esta línea recta me decían que el compuesto A, el bromuro de ciclohexilo, con una molécula desconocida, se terminaba transformando en el compuesto B, que con yoduro de metilo en exceso, óxido de plata húmedo. Esto es muy claro que es una beta eliminación de Hofmann y que para hacerla necesitan una amina. Yo he elegido para obtener la amina, me dicen que puedo elegir el reactivo que quiera, para obtener la amina yo he elegido la ftalimida de sodio-potasio, la sal de Gabriel. He conectado las dos moléculas, he hidrolizado las funciones amidas y he obtenido la cicloxilamina. Tratando esta amina primaria con yoduro de metilo en exceso, a continuación con óxido de plata en suspensión acuosa, he formado primero la sal de amonio cuaternario, luego la base de amonio cuaternario, que por beta eliminación conduciría a la molécula de ciclohexeno. El ciclohexeno lo hacen reaccionar con ozono cinacético para obtener el compuesto E, es la ozonolisis reductora. Rompo el doble enlace y genero dos funciones de carbonilo. Pero al ciclohexeno, por aquí abajo le hacen otra línea de reacción, lo tratan con agua en medio ácido. En medio ácido, y a través de un mecanismo de carbocationes, la molécula de alqueno adiciona agua y forma el alcohol. Bien, ese alcohol parece ser que hacia la derecha le hacen unas líneas de reacción que son las siguientes. Al alcohol lo tratan con un metal alcalino, porque como no es tan ácido como los tioles, necesita
o metales alcalinos o bases muy poderosas para formar la sal. Forman la sal del alcohol y lo hacen reaccionar con un derivado halogenado. Síntesis de Williamson para obtener éteres. Sales de alcohol o fenol con derivados halogenados, síntesis de Williamson para obtener éteres. Bien, regresamos a la molécula de alcohol. Estamos en el compuesto F y a la molécula esta de alcohol la tratan con trióxido de cromo en piridina, un oxidante suave que permite que el alcohol se transforme en un agrupamiento de carbonilo. El carbonilo hace una adición de un órgano metálico, es una adición nucleofílica. Se forma el intermedio no aislable cuya hidrólisis conduce a la formación del alcohol terciario. Este alcohol terciario lo calientan en medio ácido. Bien, procedamos a la deshidratación del alcohol formando la molécula de alqueno. Y a este alqueno lo tratan con MCPBA, el ácido metacloroperbenzoico, un oxidante específico para transformar las moléculas de alqueno en moléculas de epóxido. Los epóxidos recordaréis que son muy inestables y que con nucleófilos, agua, alcohol, amoníaco, hidruro, organometálicos, se rompen abriendo el ciclo y dando productos de adición. Pero el epóxido se puede romper por medio ácido por el lado más sustituido, en medio alcalino por el lado menos sustituido. Los organometálicos son siempre medios alcalinos, generan un medio alcalino. Por tanto, la rotura del epóxido la he hecho abriendo por el lado menos sustituido y obteniendo esta molécula que os he pintado en 2D. Este fue el problema A. ¿Cuál fue el problema B? Bueno, pues el problema B, vamos a verlo, es este. Aquí veréis que se partía de una molécula de benceno que tiene 4 líneas de reacción. Vamos a empezar por hacer la de la izquierda. Vamos a ver que la he colocado aquí. El benceno lo tratan con cloro en presencia de tricloruro de hierro. Bien, es una sustitución electrofílica y el compuesto que se obtiene es la molécula de clorobenceno, que es tratada con 2 moles de mezcla sulfonítrica. Desarrollaremos una doble nitración. Ya sabéis que el cloro orienta a ortopara, pero ojo, es desactivante, reacciona peor que el benceno, por tanto es un anillo aromático desactivado, aunque las orientaciones las desarrolla en ortopara. Fijaros que al introducir 2 átomos de halógeno nos encontramos la situación que en el esquema os decía. Cuando un benceno tiene un átomo de halógeno y agrupamientos electroatractores en ortopara, cuanto más mejor, evidentemente, se puede desarrollar la sustitución nucleofílica aromática. Es lo que vamos a hacer. Me piden que lo trate con sosa, por tanto sustituyo el cloro por un OH, desarrollando intermedios de reacción de Messenheimer. Esa molécula de fenol, es un fenol con 2 grupos nitro, es tremendamente ácida. Los fenoles tienen un pKa de 10. Con un grupo nitro, el pKa se convierte en 7,1. Y con 2 grupos nitro ya es equiparable. Con 2 grupos nitro es equiparable a la acidez de los ácidos orgánicos. Con 3 grupos nitro, el trinitrofenol, su acidez es equiparable a la del ácido fluorhídrico. Bueno, pues aquí han formado la sal, han hecho reaccionar con sosa, por tanto el fenol forma la sal y con bromuro de metilo, sal de alcohol o fenol con derivado halogenado, síntesis de Williamson para obtener éteres. Consideramos, por tanto, esta línea de reacción desarrollada. Hemos halogenado, hemos nitrado, sustitución nucleofílica, síntesis de Williamson. Por aquí, hacia arriba, a la molécula de benceno la tratan con cloruro de etilo en presencia de un transportador. Obtienen la molécula de etilbenceno con NBS, sustitución radicálica, halogenación en alfa. Formamos este compuesto, este derivado halogenado que lo tratan con potasa en etanol caliente. La famosa E2 antiperiplanar, transcoplanar, formando el alqueno. Y a este alqueno le hacen la reacción de la hidroboración-oxidación o reacción del diborano, que hay gente que se la estudia como adición de agua anti-Markovnikov. Lo cierto es que aparece el 2-feniletanol. La línea de reacción del centro, vamos a verla, se parte de una molécula de benceno y la tratan con bromo en presencia de un transportador de carga. Por tanto, estamos hablando de la sustitución electrofílica aromática obteniendo bromobenceno, el cual, tratado con magnesio en éter anhidro, éter seco, en atmósfera inerte, se transforma en su correspondiente órgano metálico. Ya sabéis que los organometálicos son nucleófilos y que reaccionan con electrófilos, con moléculas aceptoras, derivados halogenados, carbonilos, derivados de ácido, con cualquier cosa que sea una molécula aceptora, me valdría. Para aquí tenéis unos cuantos aceptores que empleo normalmente: el derivado halogenado, el carbonilo, el derivado de ácido, el epóxido, las moléculas de metilvinilcetona. Por tanto, haciendo la reacción de este órgano metálico con el epóxido y la posterior hidrólisis,
El resultado es volver a formar el mismo alcohol que se desarrolló en la línea anterior, por reacción de hidroboración o oxidación. Bien, nos queda la última línea de reacción, donde el benceno es tratado con un haluro de ácido, mezcla sulfonítrica, hierro clorhídrico, nitrito de sodio y descomposición con estos reactivos. Veamos qué es lo que pretenden hacer. Tratando a la molécula de benceno con un cloruro de ácido en presencia de un transportador de carga, desarrollaríais la acilación de Friedelsgraf. Eso nos llevaría a la formación de la propiofenona o etilfenilcetona, que tiene un sustituyente desactivante, por tanto orientador meta. Lo tratan con mezcla sulfonítrica y hacemos la nitración, por supuesto, en posición meta. Fíjense bien en esta molécula. Tiene dos grupos desactivantes en meta, luego da la sensación que podían haber metido primero el nitro y luego la acilación. Ojo, no se puede hacer así. Un anillo aromático, si está desactivado, no se acila. Por tanto, el camino que han cogido es correcto. Primero han acilado y luego han nitrado, porque si lo hubieran hecho al revés, si hubieran nitrado primero, el anillo estaría desactivado y no se desarrollaría la acilación. Lo tratan con hierro clorhídrico, que sabéis que es un reductor específico para grupo nitro. Por tanto, la molécula esta de metanitroacetopropiofenona se transforma en el metaamino, que lo tratan con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, y eso permite que el grupo amino se transforme en la correspondiente sal de diazonio. La sal de diazonio, sabéis que es tremendamente inestable y que se descompone. Aquí la calientan con cianuro cuproso y con yoduro cuproso para que se vaya el nitrógeno y entre un cianuro o entre un yodo. Vamos a recordarlo como lo veíamos en los esquemas. Lo veíamos dentro del epígrafe, reacciones de sustitución nucleofílica que podían ser alifáticas o aromáticas. En las aromáticas os analizaba que tratando a la anilina con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, se forma la correspondiente sal de diazonio. Y esa sal de diazonio se descompone, fijaros, se va al nitrógeno 2 y me deja un orbital vacío ortogonal al sistema aromático, donde le puede entrar un OH, un cianuro, un hidruro, un ioduro, lo que sea. Por tanto, estamos sustituyendo lo que sea por un nucleófilo. Por eso os digo que es una sustitución nucleofílica. Las dos reacciones las hemos visto salir claramente en el problema. Por ejemplo, la sustitución nucleofílica, he visto que aparece la sustitución nucleofílica, que es esta de aquí, anillos aromáticos con grupos desactivantes en ortopara, cuanto más mejor, con átomos de halógeno para que actúen como buen saliente, la encontramos en esta parte del problema. Y luego nos encontramos la descomposición de las sales de diazonio, que es la otra vía de sustitución nucleofílica, que la encontramos en esta otra parte del ejercicio.